Marvel. Una aventura reptiliana capítulo 46 al 55. La vida regresó a sus extremidades, e inmediatamente rodó hacia atrás, poniendo la mayor distancia posible entre él y el samurái de plata, pero Kenny Uchio no hizo ningún movimiento para seguirlo. Él simplemente lo siguió con esos tranquilos ojos marrones antes de darse la vuelta y caminar de regreso hacia la puerta destrozada de la bóveda. De hecho, no era solo la bóveda. Todo el corredor estaba deformado y retorcido, las grandes rasgaduras en el metal revelaban la tierra afuera. Si hubieran continuado, el techo podría haberse derrumbado, enterrándolos a ambos. Por supuesto, Kenny Uchio no salió ileso. Detonar su campo de energía tuvo un costo. Su armadura estaba agrietada y maltratada, sus propiedades curativas evidentemente afectadas. Incluso parecía haberse lastimado la pierna por la explosión. La cubierta metálica se rompió y su músculo sangró, pero se negó a cojear, su postura era tan perfecta como siempre. El sonido de sus botas resonó en la cámara ahora silenciosa mientras caminaba hacia su vaina intacta. Tintinar. La hoja volvió a su sitio y él volvió a sentarse en el mismo lugar y en la misma posición. Por favor, vete. No deseo pelear contigo otra vez, dijo una vez más, su voz profunda bastante tranquilizadora. Peter miró al samurái herido al final del pasillo destrozado. Un guerrero que estaba sentado entre la escoria. Alguien que lo perdonó gracias a su código. Sus cejas se fruncieron mientras miraba los ojos serenos del samurái plateado. Había perdido hoy y estaría muerto si no fuera por el honor de Kenny Uchio. Claro, las probabilidades estaban completamente en su contra, pero fue él quien instigó la pelea en primer lugar. Después de todo, le habían advertido 3 veces. Estaba luchando para ganar influencia sobre Kingpin mientras Kenny Uchio luchaba por cumplir con su deber, fuera lo que fuese. En los cómics, el clan Yashida, una familia que alguna vez fue noble y se convirtió en yakuza, le debía una organización llamada Black Spectre. ¿Estaba Kenny Uchio pagando la deuda de su familia con la organización trabajando para Kingpin? Pero, ¿por qué Kingpin? ¿Le debían a él en lugar de a Black Spectre en este universo? ¿Debería continuar? Pensó Peter mientras apretaba el puño. Dado que Kenny Uchio había detonado su campo de energía, probablemente tardaría algún tiempo en recuperarlo. Incluso si no lo hiciera, una vez más estaba en mucho mejor forma que Kenny Uchio. Podría lanzarse hacia adelante y luchar una vez más. Estaba prácticamente en óptimas condiciones mientras Kenny Uchio todavía se estaba recuperando. Las posibilidades de ganar eran mucho mayores. ¿Pero debería hacerlo? Suspiró Peter. No sabía si debía escuchar a sus emociones o a su lógica, y eso era chocante viniendo de él. Era un científico que deseaba seguir la lógica por encima de todo, y ahí estaba él, lidiando con este dilema aparentemente trivial. Si le hubieran hecho esta pregunta antes de luchar contra el samurái de plata, habría instado a su yo actual a luchar una vez más y derrotar a su oponente, pero ahora no estaba tan seguro. Necesitaba mejorar sus habilidades en gran medida. Claro, Extremis le daría otro gran impulso a su destreza, pero ¿y si se encontraba con alguien mucho más fuerte que el samurái plateado? ¿Alguien que realmente supiera pelear? Había muerto una vez hoy. Había perdido esta pelea y era un hombre muerto que caminaba. Sus ojos se aclararon cuando tomó una decisión. Giró sobre sus talones y caminó de regreso al túnel, hacia Bob, que se apresuraba de un lado a otro preocupado. Su corazón se volvía más pesado con cada paso, la duda carcomía su certeza anterior. Probablemente estaba cometiendo un error. ¿No era ese el comportamiento que él condenaba? ¿Ese comportamiento que consideraba ilógico? ¿Podría soportar las posibles consecuencias de marcharse ahora? Lo intentaré, dijo, y aplastó la duda y continuó, preparándose para ascender por el tubo usando su toque adhesivo. Volvería más tarde. Más fuerte y más hábil. Un momento, Sensi, la voz del samurái pasó junto a él y se quedó congelado. Se dio la vuelta, con ojos cautelosos, pero Kenny Uchio simplemente le sonrió, sus tranquilos ojos marrones brillando con orgullo. Presionó una parte discreta de su pecho blindado con un dedo plateado. Hacer clic. Apareció un pequeño chip de silicio, que rápidamente arrojó hacia Peter, quien lo dejó caer al suelo frente a él. Ese chip contiene lo que viniste a buscar. Peter levantó una ceja. ¿Qué? Es una prueba, Kenny Uchio, y volvió a apretarse el pecho blindado y cerró la funda. Pruebas irrefutables de que el Obsidian Nexus de Wilson Fisk es una fachada de la mayor organización mercenaria sobrehumana del planeta. Fotos, vídeos, conversaciones grabadas y más. Archivos de falsificación, blanqueo de dinero y fraude, entre otros. Estoy seguro de que, con esta munición, cualquier abogado competente puede derribar a ese hombre deshonroso. Un torbellino de emociones recorrió a Peter, pero logró mantener su cara de póker. ¿Le habían dado una paliza por nada? ¿No tienes obligaciones con Kingpin? ¿Por qué me das esto? Preguntó con sospecha. Su sentido del peligro no lo había alertado, lo que significaba que el chip estaba a salvo, hasta ahora.
La posibilidad de que se tratara de un dispositivo de rastreo era alta. ¿Era una estratagema para averiguar su identidad? Si era así, era un plan idiota. Tampoco tenía sentido, dado que el samurái podría haberlo matado. Mi deber es proteger la bóveda. Kenichiro levantó la barbilla, como si acusarlo de faltar a su palabra fuera un enorme desaire. Nunca fue mi deber ser un secuaz del Kingpin. ¿Hay un vacío legal en el código, pensó Peter, un poco divertido, pero su confusión aún persistía. ¿Por qué Kenichiro no le ofreció el chip en el momento en que lo vio? ¿Por qué le pidió que se fuera? Por este regalo, solicito un favor, añadió el samurái mientras examinaba el chip a sus pies. Allá vamos, se preparó. Revelar todas esas pruebas era demasiado bueno para ser verdad. ¿Pero por qué me dio el chip antes de indicarme sus condiciones? No parece la persona más confiable. ¿Cuál es? Preguntó. Mi padre, Shinji Narada, convirtió al otrora noble y honorable clan Yasuda en uno de los Yakuza. Yo, como su hijo ilegítimo, he servido a este clan durante décadas por devoción filial y a cambio de que me enseñaran el camino de la espada. Kenichiro sonrió, mirándolo a los ojos grises. Soy un hombre mayor, Sensei. Mucho, mucho mayor de lo que parezco, y mi gratitud se está agotando. ¿Qué crees que desea un hombre como yo? ¿Quiere que lo ayude a desmantelar una de las organizaciones criminales más grandes de todo Japón? Pensó Peter, desconcertado, pero rápidamente se dio cuenta de que el samurái estaba haciendo exactamente lo mismo por él. ¿Pero por qué yo? ¿Quieres devolver a tu clan a sus raíces honorables? Adivinó. El samurái asintió levemente, su armadura aún luchaba por sanar por completo. Es verdad. Deseo quemar el clan Yasuda y reconstruirlo usando sus cenizas como base. Eso es suicidio, dijo Peter inmediatamente. Si el clan Yasuda se parecía en algo a los cómics, Kenichiro no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a ellos solo. Entonces el clan arderá conmigo, anunció el hombre como si no fuera gran cosa. El reinado de mi padre ha durado demasiado tiempo. No me arrojaré a las llamas contigo, si eso es lo que me estás pidiendo que haga, aclaró Peter. Aprecio que te ciñas a tu código y me perdones la vida, pero si no fuera por el corredor, estarías muerto. Puedes arder solo. No puedes fabricar una espada si el mineral tiene miedo de quemarse. Tu escasa habilidad no es suficiente para derrotarme, Sensei, replicó el samurái. Estuviste cerca, pero no fue suficiente. Peter no respondió. No hacía falta. Claro, estaba superado en cuanto a habilidad, pero podía partir a Kenichiro por la mitad en la forma segundo. El extremis modificado lo ayudaría a superar el problema del tamaño corporal con la forma segundo, lo que lo haría aún más formidable, pero el samurái no necesitaba saberlo. ¿Cuál es el favor? Dijo, y apartó la conversación de la tangente y la volvió a encaminar hacia el tema principal. Para ser sincero, es más una oportunidad que un favor, pero no puedo revelarlo ahora, respondió el samurái. Nos vemos en Madripoor dentro de exactamente un año si quieres pagarme. ¿Qué? Peter frunció el ceño, confundido. Ofrece pruebas para desmantelar una de las mayores organizaciones criminales del planeta y no menciona qué quiere a cambio. ¿No le importa si las tomo y no me presento? Por supuesto, podrías mentir y no aparecer. Sensei Kenichiro se encogió de hombros, reconociendo el hecho de que su oferta tenía un gran vacío que podía ser explotado. Pero Obsidian Nexus caería de cualquier manera. Peter suspiró. Entonces, ¿por qué me pediste que me fuera cuando bajé por la escotilla? Podrías haberme dado el chip entonces. ¿Por qué pelear? ¿Quieres saber por qué? Kenichiro inclinó la cabeza. Como dije, ven a Madripoor dentro de un año. Te encontraré. Este cabrón, dijo Peter, arqueando una ceja. Empezaba a sospechar que el samurái luchaba para curar su aburrimiento. Se podría haber evitado tanto alboroto si el hombre simplemente le hubiera ofrecido el chip desde el principio. Bueno, déjame aclarar esto. Has vendido a la mayor organización mercenaria del mundo, la empresa Obsidian Nexus, en cuya nómina estás, y estás planeando acabar con el clan que te trajo aquí en primer lugar, un clan que puede competir muy fácilmente con el de Kingpin, observó. Estás quemando la vela por ambos lados, ¿sabes? El samurái plateado sonrió por primera vez, mostrando sus dientes blancos como perlas. Era una expresión bastante chocante, dada su actitud seria anterior. Sí, pero encuentro que emite una luz encantadora. Casi muere. Bueno, sí, casi, tragó Peter, mirando los ojos azules de Gwen, que estaban a escasos centímetros de su rostro. Las manos de ella sujetaban su cuello mientras él estaba presionado contra una gran silla. ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Siseó ella, transformándose su expresión en una de preocupación y miedo. No lo hice. Tú. Gwen dejó escapar un suspiro exasperado antes de desplomarse en una silla. Se suponía que esta sería una operación fácil. Los ojos de Peter se suavizaron al ver a Gwen preocuparse por él. Era agradable tener a alguien que se preocupara por él. Oye. Fue un éxito, se encogió de hombros mientras se reclinaba en la silla. Era cierto.
Gwen había realizado múltiples pruebas en el chip de silicio antes de declararlo seguro, mientras periódicamente dejaba escapar elogios elogiando su artesanía. Tenía suficiente almacenamiento para avergonzar incluso el mejor trabajo de Gwen, lo que le hizo preguntarse quién había fabricado la armadura del samurái plateado. De todos modos, la gran cantidad de pruebas que contenía era innegable, y la única forma en que Kingpin podía salir airoso de esto era sacando la carta de la corrupción. Desafortunadamente, era bastante hábil en eso. Maldita sea esa enorme tina de manteca, suspiró para sí mismo mientras se ponía de pie, inclinándose sobre Gwen. En ese momento se estaban reagrupando en su almacén unas horas después de su fiasco con Kenoichiro y él todavía estaba indeciso sobre si ir a Madripoor. Si bien podía sacar tiempo para ello, no sabía si quería involucrarse con otra organización criminal superpoderosa. El nexo de obsidiana ya era un monstruo lo suficientemente grande como para que no necesitara añadir nada más. Al menos, todavía no. La pelea con Kenoichiro le había causado una gran impresión. Había puesto a prueba dolorosamente sus debilidades, tanto físicas como mentales. Además, tenía el WCCR en un mes. El Extremis Evolution en una semana y, lo más importante, sus ojos se posaron en Gwen, que lo miraba con curiosidad, el cumpleaños de alguien para el que prepararse. Tenía mucho trabajo que hacer. Sí, fue un éxito, sin duda sus elegantes cejas se crisparon. ¿Pero qué pasa ahora? Esto es algo que sacudirá la ciudad de Nueva York. La empresa multimillonaria de un candidato a alcalde se revela como una organización mercenaria sobrehumana. Con su red de información, Fisk desaparecerá antes de que alguna autoridad se moleste en tomar medidas. ¿No crees que nadie se atrevería a atacarlos legalmente? Cuestionó Peter. El gobierno y sus organizaciones de defensa estarían más que felices de enfrentarse a ellos, ¿sabes? Dudo que el ejército de mercenarios de Kingpin los moleste. Diablos, dudo que los mercenarios se queden para ayudar al tipo. Supongo que tienes razón, dijo ella encogiéndose de hombros antes de tomar su mano y tirar de él hacia su silla. Su cabeza reposó sobre sus anchos hombros mientras sus brazos la acercaban más. Ella dejó escapar un suspiro de satisfacción antes de murmurar. ¿Crees que él enfrentará sus consecuencias tal como nosotros enfrentamos las nuestras? Fisk, dijo Peter, al ver con el rabillo del ojo a Bob haciendo todo lo posible por cortejar a la impresora 3D. Eso espero. Ya ha arruinado suficientes vidas. ¿No lo sabes con seguridad? Nadie lo hace. ¿No es ese el punto? Gwen miró hacia otro lado, desolada. No parecía gustarle esa respuesta. El Obsidian Nexus, tal como es ahora, dejará de existir. Si Fisk logra escapar, tendrá que conformarse con restos, dijo Peter con firmeza. Como dije, dudo que los mercenarios a su servicio estén demasiado contentos tampoco. Sus ojos se posaron en Gwen y la encontró tan oprimida como antes y, francamente, no podía culparla. Con todas esas conexiones, cantidades de dinero alucinantes y un intelecto formidable, un hombre como Kingpin tenía muy poco que temer. Era casi imposible infundirle miedo al diablo. ¿Diablo, pensó Peter, mientras en sus ojos se agitaban débiles brasas de una idea. Habiendo dicho eso, puede que conozca una forma de hacerle afrontar las consecuencias, murmuró, haciendo que Gwen se animara. ¿Qué? ¿En serio? Exclamó ella, agarrándole la mano. Digamos que conozco a un tipo que daría su vida para asegurarse de que Fisk esté encadenado. La iglesia, en ruinas, se alzaba al borde de una carretera polvorienta. Su desgastada fachada mostraba las cicatrices de incontables años de abandono. Sus otrora grandiosas torres se elevaban hacia el cielo, pero ahora parecían implorar la salvación. Las vidrieras, que antes brillaban con los vibrantes tonos de las escenas bíblicas, habían perdido gran parte de su antiguo esplendor. Rotas y agrietadas, filtraban la luz del sol en patrones fragmentados de color y sombra, arrojando un resplandor espectral sobre un hombre solitario en una iglesia aún más solitaria. Estaba sentado en un banco de madera, con los codos apoyados en las rodillas y los dedos entrelazados. El traje sucio y andrajoso que parecía contener la historia estaba torpemente colocado sobre sus hombros caídos. Hacer clic. Un bastón rojo doblado cayó al suelo, empujado por alguna ráfaga de viento que soplaba de vez en cuando. Era lo único que hacía que el aire viciado resultara respirable. Maldita cosa, gruñó el hombre con voz ronca, agachándose para recogerla, sin molestarse en mover los largos mechones de pelo rojo sucio y canoso que le cubrían los ojos. Parecía poder ver perfectamente. Sus manos callosas acariciaron el bastón por unos momentos antes de que su labio inferior temblara solo por un breve momento. La tristeza rápidamente se transformó en rabia. ¿Qué más quieres de mí? Suspiró antes de apretar los dientes y girar la cabeza hacia la gran estatua que se alzaba sobre él en el centro de la iglesia. Sus dedos comenzaron a temblar levemente mientras apretaba el bastón con más fuerza de la que pretendía. Hice todo lo que me pidieron. Gruñó, levantándose sobre sus piernas temblorosas antes de dirigirse lentamente hacia la estatua gigante de un hombre clavado en una cruz. Siempre hice lo que creí que era correcto.
La estatua, aunque estaba desportillada y desgastada, tenía un aire de fortaleza serena, como si fuera el último testigo fiel de una época en la que este lugar estaba lleno de devoción. Sin embargo, nada de eso importaba ante un hombre destrozado. Hacer clic. Sus botas gastadas y su respiración agitada rompieron la serenidad anterior de la iglesia. Creí en ti en mis momentos más oscuros. Gruñó, su voz cada vez más fuerte con cada paso. Hacer clic. Encendiste y avivaste las llamas de la esperanza que yo conservaba. Hacer clic. Luché contra el mismo diablo. Charla. Su bastón se estrelló contra el suelo mientras rayas de lágrimas rodaban por su barbilla barbuda. Y todo lo que obtengo a cambio es muerte, muerte y más muerte. Rugió, mientras sus mechones de color rojo grisáceo se separaban, revelando unos ojos inyectados en sangre y desenfocados que no veían, sino que furiosos. Padre, madre, Mike, la voz del hombre se quebró ante el último nombre, pero siguió adelante, años, no, décadas de emociones reprimidas habían estallado y no había forma de detenerlas. Electra, Milla, Karen, brumoso, dijo con voz áspera, mirando con furia los ojos cerrados de la estatua, algo que nunca se hubiera imaginado hacer hace una década. ¿Qué hicieron para merecer la muerte? Escupió, mirando hacia arriba. ¿Por qué fueron ellos y no yo? Cayó de rodillas y golpeó el suelo con el puño. Respóndeme. 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 ¿Por qué sigo vivo? Soltó un último rugido y cayó de rodillas. Sus gritos resonaron en el templo de lo que parecía ser un dios muerto. Su bastón yacía a su lado, olvidado mientras se deshacía en sollozos silenciosos, con las manos y las rodillas cubiertas de polvo y la mente cansada. La desgastada estatua permaneció en silencio frente a él, inmutable ante la ira y el dolor del hombre. No sabía si se debía a la incapacidad de responder o a su negativa a hacerlo, pero eso lo hizo hundirse aún más en la desesperación. Pero en ese mismo momento, justo cuando las brasas de esperanza que una vez ardieron brillantes en el hombre estaban a punto de extinguirse, una ráfaga de viento antinatural pasó volando llevando consigo un proyectil que se disparó hacia su cuello con la velocidad de una bala. Silencio. Su mano se disparó con una destreza inhumana, agarrándola en el aire como si la estuviera recogiendo del suelo. ¿Una carta? Pensó, sumándose la confusión a sus ya confusas emociones. Su increíble sentido del tacto le indicó que era exactamente, e incluso encontró un pequeño objeto dentro de la carta, cuya forma y tacto le resultaron familiares. ¿Un pendrive? Su corazón dio un vuelco cuando sus dedos recorrieron de inmediato la superficie del papel doblado. En pocos momentos, encontró lo que buscaba. Escribiendo. Su dedo índice rozó las palabras, sintiendo las tenues impresiones de la tinta que le permitían leer a través del tacto. Un regalo. Para el temerario. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Nadie lo había llamado así durante más de una década. Capítulo 49. No sabía que él era el abogado, murmuró Gwen mientras se apoyaba en su hombro. Sus piernas colgaban sobre el techo de la casa, sus ojos absorbiendo la belleza de las nubes deformes que revoloteaban por el cielo azul pálido. Bueno, no sabía que el hombre sobrevivió a la masacre del infierno, recordó, mirando al hombre que estaba a su lado. ¿Recuerdas ese día? Sí, ¿cómo no iba a hacerlo? Suspiró Peter con fuerza, pasando los dedos por el cabello de Gwen. Todavía recuerdo el titular. La muerte de Daredevil, el demonio que luchó por Dios. Hace una década, Hell's Kitchen perdió a su héroe icónico cuando el bufete de abogados Nelson en Murdoch fue atacado por un asaltante sobrehumano desconocido. El edificio, que alguna vez fue alto e imponente, quedó reducido a cenizas en apenas unos minutos. Cuando el humo se disipó, reveló que había un único sobreviviente. Uno de 37. El héroe Daredevil había logrado luchar contra el agresor, pero a costa de su vida. Se había sacrificado para salvar a un abogado ciego, un don nadie. Nunca se encontró un cuerpo, pero los restos quemados y destrozados de su traje y su ausencia en los meses siguientes fueron evidencia suficiente de su muerte. Por supuesto, Peter no recordaba directamente la tragedia personalmente, ya que técnicamente no era él, pero era lo suficientemente famosa como para que incluso él hubiera oído hablar de ella desde su transmigración. ¿Cómo sabías que él era el abogado?, preguntó Gwen, ronroneando en silencio ante su toque. Fue un poco obvio, la verdad, se encogió de hombros. Observé la cantidad de veces que Nelson y Murdoch fue atacado en comparación con los otros edificios de la zona, la cantidad anormalmente alta de veces que los empleados de la empresa se vieron envueltos en situaciones que pusieron en peligro su vida y el hecho de que la complexión de Matt Murdock es inquietantemente similar a la del infame Daredevil, con la estructura de su rostro incluida. Ya basta de tener una identidad secreta, se quejó, recordando que él había hecho lo mismo al descubrir quién era la araña fantasma. Sí, no le salió bien. Lo encontré en una iglesia abandonada llorando desconsoladamente. Parecía completamente destrozado, murmuró Peter con tristeza.
Si no le hubiera dado alguna esperanza en forma de memoria uso. Su voz se fue apagando, las palabras no dichas quedaron suspendidas en el aire, arrojando una pesada manta sobre ambos. Gwen deslizó su mano en la de él, su calor disipó la atmósfera pesada. ¿Crees que podríamos acabar así?, susurró ella, mirándolo a los ojos sombríos. ¿Siendo castigados por el mundo por elegir ayudar a la gente? Peter simplemente frunció los labios y decidió mirar al cielo. Sabía la respuesta. ¿Cómo no hacerlo? Casi todos los héroes que eligieron trabajar por el bien común tuvieron que pasar por el sufrimiento y la angustia. Era un hecho. Los que escaparon a ese destino no lucharon por el bien mayor, sino por ellos mismos. Bueno, dejemos de hablar de cosas aburridas, dijo, ligeramente divertido por la expresión enojada de Gwen. Mañana es el día especial de alguien. No quisiera arruinar el ambiente. Gwen inmediatamente se animó y le dedicó una sonrisa encantadora. Y ese alguien quiere saber qué has estado haciendo rondando por mi almacén durante la última semana, dijo sonriendo. No había necesidad de ser tan reservado, ¿sabes? ¿Y arruinar la sorpresa? Peter alzó las cejas. De ninguna manera. ¿Vas a ocultarlo hasta el final? Recuerdo vagamente que alguien me llamó falto de tacto la última vez que revelé el presente. Cállate, Pete. La carga proviral alcanzará su máximo en... Peter hizo los cálculos, su cerebro sobrehumano manejaba con facilidad largas cadenas de números. 21 horas y 45 minutos. Mi máximo se alcanzó hace 2 días. Sus secuencias reguladoras son obstinadas. Se puso de pie y se estiró unos segundos, antes de saltar a su cama en su habitación, donde Toby yacía boca arriba, prácticamente desapareciendo entre los suaves pliegues de la almohada de Peter. Durante los últimos 2 meses, había analizado periódicamente la sangre de Gwen y la suya para trazar un mapa de la propagación del extremis modificado que habían tomado. La de él estaba completa, pero las secuencias reguladoras de ella estaban decididas a luchar hasta el último aliento, retrasando la propagación del virus. Era como presenciar sus estertores de muerte. Hoy fue el último control y según los resultados, se completará su difusión mañana, el día del cumpleaños de Gwen. Pasar por su segunda evolución ese día fue bastante poético. Sus ojos se posaron en un objeto rectangular cuidadosamente envuelto que se encontraba en un rincón de la habitación. Gwen le había insistido varias veces que él estaba haciendo demasiado para ella como para justificar otro regalo más en su cumpleaños, pero a él no le importaba. Simplemente le gustaba cuando la hacía sonreír. Concéntrate, Peter. Es hora de la ciencia. Sacudió la cabeza y saltó de la cama, con cuidado de no molestar al lagarto de jardín que dormía. Se realizó la primera parte del proyecto Extremis, la difusión del virus. La segunda parte consistía en conseguir que el material genético del virus se expresara. En ese momento se encontraba inactivo. Por lo tanto, la pregunta aquí era, ¿cómo conseguir que los genes inactivos se expresaran? Los genes normalmente se expresan a través del proceso de transcripción y traducción. ¿Cómo se produjo esto? Secuencias promotoras, que son regiones específicas de ARN que sirven como sitios de unión para la ARN polimerasa y otra maquinaria de transcripción, iniciando el proceso de transcripción para producir ARN. ¿Y cómo fueron inducidos? Factores de transcripción, que son proteínas que pueden mejorar o inhibir el reclutamiento de la ARN polimerasa al gen, regulando así la velocidad a la que ese gen se transcribe en ARN, si es que se transcribe. Por lo tanto, todo lo que tenía que hacer era diseñar un factor de transcripción que fuera exclusivo de la secuencia promotora de los genes extremis. No fue difícil. No solo lo había planeado durante 2 meses, sino que los factores de transcripción eran algo que manejaba con bastante frecuencia durante su vida pasada. Ah, esto me trae recuerdos. Una sonrisa nostálgica se dibujó en su rostro mientras se ponía una bata de laboratorio impecable antes de centrar su atención en las numerosas máquinas que tenía frente a él. Unas horas más tarde. Toc. Toc. Peter apartó la mirada de los 2 frascos que tenía delante y que estaban llenos de un líquido transparente. Los factores de transcripción estaban sintetizados y lo único que faltaba era inyectarlos en su torrente sanguíneo. Eso tendría que esperar. ¿Por qué puedo sentir a otro humano en la sala de estar? Frunció el ceño mientras colocaba rápidamente los frascos antes mencionados en el refrigerador. El tío Ben no podría haber regresado tan pronto, ¿verdad? Peter, ¿hay alguien aquí para ayudarte? La voz apagada de May atravesó la puerta. Ya voy. Dame un momento. Gritó mientras se quitaba el abrigo y se ponía las gafas. ¿Quién es exactamente? Peter. Ya pasó un tiempo. Lo llamó una voz familiar en el momento en que bajó las escaleras. ¿El Dr. Connors? Abrió los ojos de par en par por la sorpresa al encontrar a un hombre familiar con una mata de pelo rubio sentado en un sofá, frente a la tía May. Había una maleta marrón a su lado mientras bebía un poco de té. Se habían mantenido en contacto durante los últimos 2 meses, pero nunca se habían conocido en persona.
Ha pasado un tiempo, sonrió Peter, superando su sorpresa y acercándose con una mano extendida. Nunca esperé que estuvieras aquí. ¿En serio, Peter? Ya hemos superado eso, dijo riendo y sentándose, apartando la mano y dándole un fuerte abrazo. Bueno, los dejo a los dos con lo suyo. Tengo una reunión en media hora, dijo Mae sonriendo. A Lee no le hará ninguna gracia que me la pierda. Ah. Fue un placer conocerla, señora Parker. El Dr. Connor se ajustó rápidamente las gafas después de soltar a Peter. Ya lo he dicho una vez y lo diré de nuevo. Feast es un proyecto verdaderamente admirable. Probablemente se habrá encontrado con mi esposa ayudándola de vez en cuando. Sí, lo he hecho. Marta es una persona encantadora con la que pasar el rato. Tiene un gran sentido del humor. May aplaudió felizmente antes de guiñarle un ojo a Peter. Volveré en una hora más o menos. Hacer clic. ¿Tienes una tía abuela?, comentó Connors en el momento en que May salió de la habitación. Sí, asintió Peter, tomando asiento en el asiento que antes ocupaba su tía. Así es. ¿Cómo has estado, doctor? Mejor que nunca. Anunció Connors, con una emoción palpable visible en sus ojos. Sinceramente, con el WCCR en 2 semanas, esperaba que estuvieras mucho más inquieto que yo. Peter sonrió ante el entusiasmo infantil que irradiaba Connors. Si fuera su vida pasada, sin duda estaría corriendo de un lado a otro, chillando como una niña pequeña ante la perspectiva de presentar su trabajo ante los científicos más destacados del mundo. Diablos. Él también estaría corriendo por ahí si no fuera por el hecho de que la WCCR se estaba llevando a cabo en el reino de la Albería. El hecho de que estuviera caminando hacia la guarida de un supervillano empañaba las cosas. Bueno, las cosas podrían ser completamente diferentes y podríamos ser mejores amigos, pensó bromeando. Es una ilusión. Lo único que podría eclipsar su voluntad es su ego. Estoy más ansioso que otra cosa, admitió Peter. Después de todo, es mi primera vez en una conferencia. Con la forma en que promocionas avances científicos, me olvido de que eres un adolescente, sonrió Connors. Sin embargo, siento la necesidad de disculparme, ya que no creo que las noticias que traigo conmigo sirvan para calmar tu ansiedad. Peter arqueó una ceja y dijo, ¿hay algún problema con los papeles? Oh. No, en realidad es todo lo contrario. Connors negó con la cabeza y sus gafas volvieron a torcerse. Pero antes de llegar a eso, tengo que mencionar que Oscorp se hará cargo de todos los gastos de nuestro viaje a la Albería. Desde los billetes de avión hasta el alojamiento y las actividades de ocio. Todo. ¿Qué? Casi saltó de su asiento. ¿Pero por qué? El señor Osborn ya ha hecho bastante. Considéralo simplemente un regalo de cumpleaños adelantado de Norman. Connors le desestimó. Pero mi cumpleaños es dentro de 2 meses. Un regalo de cumpleaños muy adelantado. ... ¿Quieres viajar en primera clase o no? Preguntó Connors. Bien, se quejó Peter, gritando de alegría por dentro. Si Oscorp asumía la carga financiera del viaje, podrían disfrutar de las mejores instalaciones que la Albería tenía para ofrecer, y la Albería tenía algunos de los hoteles y servicios más modernos del mundo. Bien, ya es demasiado tarde para volver. Ya hemos reservado nuestros billetes. Ya sabes cómo es Norman, no aceptaría un no por respuesta, dijo el Dr. Connors. ¿Pero estás seguro de que no quieres traer a nadie más contigo? Aún hay tiempo, todavía se pueden reservar asientos. No hay nadie, pero gracias por preguntar. Peter negó con la cabeza. Había querido llevar a Gwen con él, pero ella no pudo debido a sus exámenes. Además, tanto la tía May como el tío Ben tenían sus respectivos trabajos. El Dr. Connors lo acompañaría de todas llenas. Eso es lamentable. Sí, lo es. Pero dijiste que tenías algo más que decir. Vamos, dilo, le insistió Peter. Estamos impacientes, ¿verdad? Connors le dio una sonrisa irónica. Puedes poner impaciente a cualquiera, doctor. Tienes un don para eso, suspiró Peter. Muchas gracias, sonrió Connors. ... Está bien, dijo Connors levantando las manos en señal de falsa rendición. Por cierto, esta es una información preliminar. Habrías recibido un correo electrónico en unos días hábiles, pero pensé que sería mejor que te lo dijera yo. ¿Recuerdas quién se suponía que debía dar la dirección de Keystone en WCCR? Peter se inclinó hacia adelante y el corazón le saltó a la garganta. Por supuesto. Es el Dr. Doom, ¿no? Dijo. ¿Y qué pasa con él? Ha pedido a los organizadores que hagan un pequeño cambio en el programa de la WCCR, sonrió Connors. Ya no quiere dar la dirección de Keystone. ¿Qué? Peter frunció el ceño confundido. Si no es él, ¿a quién? ¿A qué otro científico podrían invitar para reemplazarlo? Oh. Su voz se apagó cuando comprendió lo que significaba la sonrisa perpetua en el rostro del Dr. Connor. ¿Eres tú?, confirmó Connors. El Dr. Victor Von Doom desea darle su dirección de Keystone. Capítulo 50. El Dr. Victor Von Doom desea darle su dirección de Keystone.
La mente sobrehumana de Peter se quedó en blanco por unos momentos. Un discurso clave era la charla inaugural de una conferencia y generalmente lo pronunciaba un científico muy talentoso y respetado. No solo era mucho más largo y detallado que las otras charlas, sino que además recibía mucha más atención que las demás. No lo asombró ni lo intimidó la perspectiva de pronunciar un discurso en Keystone. No, lo que le había dado esa oportunidad era que Victor Von Doom. El hecho de que el propio Doom hubiera dado un paso atrás, significaba que había reconocido que alguien era mejor que algo en él. Eso es imposible. Peter frunció el ceño. A menos que este universo tenga un Doom drásticamente diferente, él nunca haría esto. Si se niega a reconocer a Reed Richards, ¿por qué elegiría reconocerme a mí? ¿Tiene algo planeado? ¿Pero por qué? Dudo que sea lo suficientemente mezquino como para conspirar contra mí. Es una bomba, lo sé, dijo Connors en voz baja, confundiendo su expresión de estupor. Pronunciar el discurso de Keystone durante tu primera conferencia no tiene precedentes. Francamente, dudo que vuelva a suceder y puedo entender por qué estás un poco alarmado, pero te sugiero que pienses detenidamente sobre cualquier decisión que tomes antes de tomarla. ¿Es porque el propio Doom lo solicitó? Cuestionó Peter, superando su sorpresa bastante rápido. A menos que este universo indujera un cambio de actitud masivo, Doom no era un hombre al que se le debiera temer en ese momento. Curar el cáncer, o cualquier enfermedad, no iba en contra de sus planes. De hecho, probablemente los impulsaba a seguir adelante. Tienes razón, suspiró Connors. Una cosa es rechazar educadamente a un colega científico, pero rechazar la oferta de un rey cuyo reino estás a punto de visitar no es la mejor idea. ¿Entonces me estás diciendo que no tengo elección? Bueno, sí. Verás, el señor Doom es un poco, orgulloso. Connors se rascó la cabeza. ¿Un poco? Sonrió Peter. Un poquito, sí. Lo tendré en cuenta. Sería mejor que lo hicieras. Connors se sentó, sacándose el polvo de los pantalones. Oh, disculpa por la salida abrupta, pero creo que debería irme de tu vista. Ambos tenemos nuestras conversaciones para las que prepararnos. Tienes razón. Estaré esperando el tuyo, doctor. Será mejor que no me decepciones, sonrió con buen humor, entregándole a Connors su maleta. Gracias, Peter. Y el mundo estará deseando que llegues. El mundo estará esperando el tuyo, murmuró Peter mientras hacía girar el factor de transcripción recién sintetizado entre sus diestros dedos. Sus ojos se dirigieron al lagarto de jardín que tomaba el sol en el alféizar de la ventana. ¿Qué te parece, Toby? ¿Lo tomo ahora o mañana? Silencio. La boca del lagarto estaba abierta y sus pequeños ojos estaban cerrados como si no fuera consciente del mundo y sus problemas. Aumentar su temperatura corporal era una prioridad mayor que lo que fuera que estuviera atravesando Peter. Útil, suspiró, volviendo su mirada hacia el frasco transparente. Había planeado pasar por su segunda evolución junto a Gwen, pero estaba teniendo dudas. Su derrota contra el samurái de plata había empujado la punta de la paranoia en su corazón, pero el Dr. Doom, un científico y hechicero muy talentoso que ocasionalmente incursionaba en la magia mental y reconocía su existencia, la hizo aún más profunda. Todo puede pasar en cualquier momento, pensó, con la determinación acumulándose en sus ojos color avellana. Es mejor no dejar nada al azar. Lo siento, Gwen. Apretó los dientes y se sentó, guardando con cuidado el frasco y la jeringa en su mochila antes de ponérselo. Es hora de salir a caminar. Clank. 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 El sonido de pasos pesados siguió a una silueta blindada que avanzaba por un pasillo poco iluminado. Levantó una mano abrazada por el metal y la agitó casi con pereza. Silencio. Un fuego dorado brotó de la punta de su dedo y bailó sobre los hermosos candelabros y antorchas, dándoles vida. La luz inundó la silueta, quemó las sombras y se reflejó en el metal bruñido de su formidable armadura, revelando al único gobernante del reino de la Advería. El Dr. Doom reanudó su caminata por el amplio pasillo del castillo Doom, su presencia exigía reverencia incluso en sus momentos de soledad. Cada paso suyo seguía reverberando a través del corredor que parecía extenderse sin fin, adornado con columnas de mármol flotantes intrincadamente grabadas con brillantes símbolos arcanos. El aire tenía un aura de silencio austero, interrumpido únicamente por el leve zumbido de una maquinaria invisible y el susurro de la capa de Doom que ondeaba detrás de él como un estandarte real. Estaba adornada con oro y se balanceaba al ritmo de sus movimientos, casi en armonía con su andar. El mencionado pasillo interminable finalmente convergía en un gran par de puertas que parecían capaces de resistir una bomba nuclear. Una mano enguantada se extendió y rozó el acero, un toque que pareció extraer la fuerza del propio castillo. Sobre ellos se manifestaron símbolos arcanos que flotaron brevemente antes de desaparecer en las puertas que inmediatamente comenzaron a temblar. Con un estruendo casi ensordecedor, las puertas se abrieron, revelando una cámara gigante que estaba llena de metal. Pantallas, teclas, botones y metal llenaban la gigantesca cámara de punta a punta.
Los números y símbolos pasaban por los monitores a velocidades vertiginosas mientras una computadora con suficiente poder de procesamiento para eclipsar a todas las computadoras que hay actualmente en la Tierra juntas 10 veces, continuaba calculando perpetuamente. La enorme cantidad de calor que generaba este espécimen metálico era suficiente para alimentar una pequeña ciudad durante un día, y eso fue exactamente lo que hizo. Los pequeños cristales blancos que estaban incrustados en el techo y en ciertas partes de la maravilla mecánica no solo canalizaban todo el calor generado a otra parte del castillo Dom, sino que también actuaban como fuente de luz. Don no prestó atención al zumbido incesante de la maquinaria y se dirigió hacia lo que parecía ser el panel de control. Colocó la palma de su mano enguantada sobre una gran pantalla que lo escaneó. Bienvenido, doctor. Una voz robótica lo saludó. Apaga el sistema, ordenó de inmediato. Su voz profunda de alguna manera ahogaba el ruido de fondo de los engranajes y las máquinas. Confirmar decisión. La voz sonó una vez más. Dom acarició la consola en una rara muestra de afecto antes de hablar una vez más. Confirma, entonó. Ahora puedes descansar. Y así, con un crujido y unas cuantas palabras, la máquina cuyo único trabajo era rastrear las coordenadas cósmicas del infierno se apagó. Ya no servía para nada. Después de todo, ahora tenía un pedazo del infierno con él. Visitar esa dimensión ahora podría ser equivalente a visitar el patio trasero de uno. Me has servido bien, murmuró antes de volverse hacia una parte aparentemente discreta de la habitación. Y tú, tu presencia en mis dominios sugiere una sensación inflada de confianza de tu parte. TSK, y a mí me llaman ser cósmico, se rió entre dientes una voz sedosa mientras un hombre envuelto en llamas salía de lo que parecía ser la nada. No esperaba nada más de ti, cariño. En unos segundos, las llamas se apagaron y revelaron a un hombre diabólicamente atractivo, cuyos ojos brillaban ocasionalmente con un naranja intenso. Estaba vestido con un traje completamente negro, desde la corbata hasta las botas, con un pequeño anillo de plata incrustado con un rubí rojo sangre. ¿Te crees seguro entre estos muros, bufón infernal? Dijo Dom en voz baja, con un dejo de diversión en su voz mientras un complejo círculo mágico se manifestaba alrededor de sus brazos. Tu suposición de que escucharía tus palabras es divertida. Ilumíname, ¿por qué debería molestarme en escuchar? Nunca te pedí que escucharas lo que dije. Suposiciones, Víctor, no es de extrañar que estés tan solo, dijo el hombre extrañamente perfecto con voz pausada, mientras la miel goteaba de cada una de sus palabras. Esos hermosos ojos castaños aún ansían el toque de mamá. Oh, Dios. Auge. El aire alrededor de Don pareció volverse sólido al cargarse con copiosas cantidades de magia. Poner a prueba mi paciencia es ser imprudente, Mefistófeles, murmuró, pronunciando cada palabra. El castillo en sí pareció cobrar vida cuando símbolos enigmáticos se grabaron en cada ladrillo, lo que aumentó su ya prodigiosa destreza. Ja. ¿Ya amenazas? Nos vemos todos los años, pero tú te haces el extraño, Víctor. Mefisto se secó una lágrima inexistente. Necesito refrescarte la memoria. ¿Cuántas veces has perdido contra mí? ¿7? ¿8? ¿Perdido? Don nunca pierde, respondió Dom al instante, sin que sus ojos revelaran vergüenza. Tú, un ser cósmico autoproclamado, no lograste matar a un mortal en tu propia dimensión una docena de veces. Dime, infernal Jester, ¿quién es el perdedor aquí? Es un buen argumento, asintió Mefisto antes de sacar el rubí esmeralda. Creció hasta el tamaño de un humano, revelando a una hermosa mujer encadenada. Su piel, que antes era suave, estaba magullada, golpeada y quemada, mientras que cortes y heridas cubrían su cuerpo, pero la parte más sorprendente eran los inquietantemente familiares ojos marrones. ¡Arg! Gritó de dolor mientras aparecían más cortes en el mismo momento en que algunos desaparecían. Era un ciclo perpetuo de agonía. Contrapunto. Mefisto sonrió maliciosamente. Tengo a tu madre. ¡Arg! Ayúdame, Víctor. Se te acaba el tiempo, Jester, gruñó Dom, con el odio visible en su rostro mientras perforaba a Mefisto con su mirada. Habla ahora o nunca más. Bueno. ¿Qué pasó con todas las teatralidades que hacíamos antes de nuestros enfrentamientos? Suspiró Mefisto, luciendo genuinamente angustiado, pero su expresión cambió a jovial casi al instante. De todos modos, sigamos adelante. Te ofrezco lo que has anhelado desde que eras un niño pequeño, la resurrección de tu querida madre. Víctor. Por favor. Suplicó la mujer, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas quemadas. Mentiras, espetó Dom, sin apartar la mirada del diablo. Tus escasos poderes en mi dimensión no son suficientes para semejante hechicería. ¿Tu dimensión? ¡Qué ambición! Mefisto alzó una ceja antes de negar con la cabeza. Te dejaré con tus delirios, pero ¿sabes qué es lo que me impide acceder a mi verdadero poder, no? Dom se limitó a mirarlo en silencio, mientras los gritos de dolor de su madre le taladraban el cráneo. Su voluntad no se tambaleaba tan fácilmente. Así que ya lo sabes.
Bien, Mefisto sonrió con encanto, lo que le daba un aspecto antinaturalmente digno de confianza. Extendió una mano, sobre la que se manifestó un pergamino hecho de llamas mientras sus iris se enrojecían y su voz se hacía más grave. Aquí está el trato. Destruye el Santum Santorum en mi honor, devuelve el pedazo del infierno que robaste y te concederé la resurrección de tu amada madre. Tronó, cada palabra aparentemente dicha por múltiples voces a la vez. Un aura de poder parecía rodear el pergamino de fuego. Un poder que podría atar a un dios. Te ofrezco esto como un acto de paz. Mefisto le dio a Don una suave sonrisa. Creo que hay un dicho. No hay enemigos eternos, solo beneficios eternos. ¿Qué dices tú? Don guardó silencio. Su expresión, oscurecida por el rostro inquietante de su máscara, no delataba ningún atisbo de miedo o tentación. Víctor. Por favor. Los gritos de dolor y sufrimiento de su madre eran cada vez más fuertes. Año tras año me fallas. Sollozaba mientras la azotaban y apuñalaban. Víctor. Ayúdame. Vencedor. Ark. No puedes dejarme aquí. ¿El sufrimiento de una madre no afecta a su hijo? Susurró Mefisto, mientras la seductora danza de las llamas en el pergamino parecía hipnotizante. Don cerró los ojos por un momento antes de abrirlos. Así pasó todas las noches, murmuró, mirando a Mefisto con desprecio. Me he acostumbrado al dolor de sus gritos. Son todo lo que me queda de ella. La ceja satánica de Mefisto se movió. Respóndeme, Víctor Von Doom. ¿Estás de acuerdo con mi trato o no? Víctor. Un niño tan débil no podría haber sido mío. Ayúdame. Por favor. Seguía llorando su madre, pero desafortunadamente cayó en oídos sordos. ¿No lo entiendes, gusano? La voz de Don tronó a través de la cámara, resonando con una fuerza que reverberó en las paredes. Me niego. Capítulo 51. El sentido del peligro de Peter seguía bailando en el fondo de su mente mientras se encontraba frente al edificio abandonado que ahora le resultaba familiar. Dada la destrucción de un piso entero durante su primera transformación en la forma segundo, el edificio fue catalogado como inestable y estaba previsto que fuera demolido en unos días. Es una pena, en verdad, pensó con tristeza mientras se abría paso con destreza entre los escombros, pegándose a las paredes para saltar mejor de las cornisas formadas por el derrumbe. Finalmente, después de unos segundos de actuar como Spiderman, trepó al piso más alto y abrió con cuidado una puerta que daba a una oficina polvorienta, al menos lo que él creía que era una. Las fuerzas de Van der Waal ganan, sonrió, pero no le llegó a los ojos. Su sentido del peligro seguía irritándole la nuca, negándose a dejarle relajarse. Había pensado que había empezado cuando terminó su conversación con el Dr. Connors, pero en realidad, había estado actuando en el momento en que tuvo ese gran pico de sentido del peligro antes de atacar el almacén de Kingpin. Algo está pasando, dijo Peter frunciendo el ceño. El sentido de peligro que indicaba que algo estaba sucediendo en la ciudad en ese entonces también era sospechoso. ¿Qué está pasando? Suspiró y sus ojos sombríos observaron el entorno. En el centro había un escritorio medio podrido con algunos trozos de metal encima, mientras que a los lados había unos cuantos armarios igualmente deteriorados que se mantenían en pie a pesar de su edad. Una fina capa de polvo lo cubría todo, desde las paredes agrietadas hasta los muebles y el reloj parcialmente agrietado que estaba en el suelo. Colocó la puerta con cuidado en su sitio antes de respirar profundamente, resoplando ante las partículas de polvo. Se quitó la mochila de la cintura y sacó rápidamente el frasco que relucía con un líquido transparente. Sus manos temblaron ligeramente mientras sus dedos rodeaban su fría superficie. Parecía latir con vida propia, como si fuera consciente del poder que contenía. El samurái plateado le había enseñado que el poder sin habilidad y control era poder desperdiciado, que el control se podía lograr con sangre, sudor y trabajo duro. Con práctica. Con determinación inquebrantable y con talento. Hacer clic. El pequeño sonido de la jeringa entrando en el frasco lo ensordecedor mientras sus ojos reflejaban el líquido claro que se transfería de un recipiente a otro. Claro, la habilidad había que ganarla, pero el control. ¿Por qué molestarse en dominar el control cuando podría inyectarlo en su propio ADN? Escríbete. La aguja le atravesó la piel y sus pupilas color avellana se estrecharon formando rendijas verticales. Esto es malo, murmuró Charles mientras leía el informe sobre su desordenado escritorio. Tenía las manos en el pelo y los ojos inyectados en sangre, como si hubiera dejado de dormir durante mucho tiempo. ¿Qué tan mal? Preguntó Logan bruscamente, bebiendo un vaso de bourbon mientras se reclinaba en una silla. Charles le frunció el ceño. ¿En serio, Logan? ¿Ya estás bebiendo? Aún no es mediodía. La hora feliz es a cualquier hora, amigo, se encogió de hombros el infame mutante. Ahora pareces estar nervioso. Suéltalo, relájate y vete a la cama. Charles simplemente dejó escapar otro gemido mientras se reclinaba en su silla. Es Emma. Está totalmente loca, murmuró mientras se frotaba los ojos. Logan se animó inmediatamente.
Sabía que se avecinaba. Ella ya era una incógnita, y que Shaw la pateara probablemente la llevó al límite, asintió. ¿Qué hizo? ¿Destrozó un par de bloques? ¿Eliminó a unos cuantos pícaros? Charles resopló. ¿Cómo me gustaría que fuera solo eso? La he visto enojada antes, pero esto es diferente. Ella va a toda velocidad y no hay forma de detenerla. El mundo va a cambiar en un par de días. Los ojos de Logan se entrecerraron y su comportamiento se volvió completamente serio. Ella es la reina blanca del Club Fuego del Infierno y con ello tiene un poder considerable sobre la economía mundial, continuó Charles. Verás, tienen la mayor cantidad de acciones en las compañías más grandes del mundo y la cantidad de riqueza que pueden mover es increíble. Sal, algodón, seda, oro, carbón, juegos, alimentos, gas natural, petróleo, tienen las manos metidas en todo. Tengo una sensación de hacia dónde va esto, dijo Logan rascándose las patillas. Emma ha comenzado a vender todo lo que tienen en sus manos, confirmó Charles. El Club Fuego Infernal está tratando de frenarla, pero ella consiguió su puesto por una razón. Cuando es tan motivada, no hay forma de detenerla. Sospecho que el Rey Negro también la está apoyando. Logan frunció el ceño. Esto suena mal. Cuando esos grandes grupos empiezan a acumular armas, se están preparando para la pelea. Una guerra, corrigió Charles a Logan. Y no creo que hayas comprendido la destrucción que causaría. ¿Solo con ella vendiendo todo? Logan frunció el ceño. Sí. Asintió Charles, poniéndose de pie y pasándose las manos por el pelo presa del pánico. Escuche, no se trata solo de la caída de las acciones. La riqueza de los inversores se desploma, las empresas empiezan a perder dinero, y los bancos están en pánico. Los préstamos se endurecen más rápido de lo que uno puede pestañear. Puedo imaginarlo, suspiró Logan. Imagínense esto. Las industrias se contraen, el comercio se tambalea, y no se olviden de las materias primas. Los precios caen como una piedra, golpeando a los países que dependen de ellas. Estamos hablando de recesión, amigo mío. Mierda. No quiero vivir con una más de esas. Logan abrió mucho los ojos antes de buscar más alcohol en la habitación. Vamos a tener que empezar a hacer acopio. Pero espera, hay más, rió Charles con impotencia mientras Logan gemía al pasar por numerosos flashbacks. Los gobiernos se lanzan a la acción, lanzan dinero, recortan las tasas, hacen cualquier cosa para detener la hemorragia. ¿Y qué pasa con la gente? La ansiedad aumenta y boom. La desigualdad de la riqueza se dispara y los empleos desaparecen. En una semana o así, esto haría que la gran recesión parezca un punto en el radar. ¿Podemos hacer algo para detenerlo? Preguntó Logan. Tiene que haberlo. Bip. 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 Un teléfono que estaba sobre su mesa empezó a temblar, interrumpiendo la conversación. Charles suspiró y lo agarró, comprobando la notificación. Mierda. Realmente se ha vuelto loca, jadeó. ¿Y ahora qué? Se lamentó Logan. Ha organizado ataques en Hong Kong y Londres, exclamó Charles. Y uno se dirige a Nueva York en este mismo momento. Maldita sea esa zorra. Gruñó Logan mientras se ponía de pie de un salto. ¿Dónde está? Calle Bleecker 177A. Escríbete. Las pupilas de Peter se estrecharon hasta convertirse en dos rendijas verticales a medida que los factores de transcripción se difundían en su sangre. Volvió a colocar la jeringa vacía y el frasco en su mochila antes de sentarse en el suelo polvoriento. En cualquier momento, pensó mientras su ritmo cardíaco comenzaba a acelerarse lentamente. Pasaron unos segundos sin que se notara ningún cambio, pero él sabía que era la calma que precede a la tormenta. La última vez que comentó que no se había producido ningún cambio al tomar el suero de lagarto, el dolor que le azotaba el cuerpo le dio un revés. Ahí viene, murmuró mientras empezaba a sentir que el calor se acumulaba en su interior. Era como si alguien estuviera en su pecho echando carbón a la fragua que ahora era su corazón. Gotas de sudor cubrían su piel mientras su temperatura corporal seguía aumentando hasta niveles peligrosos, pero él mantenía la calma. Se quitó las gafas y siguió respirando profundamente. Después de todo, sabía exactamente lo que estaba pasando en su cuerpo. Extremis primero accedió al centro de recuperación del cuerpo, la parte del cerebro que tiene el mapeo completo de su cuerpo humano, bueno, no totalmente humano, y todas sus características, y estaba identificando inicialmente posibles fallas futuras, como cortes, lesiones y estímulos variados. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Luego tomaría el control de esta región del tronco encefálico y sobreescribiría todo el mapeo anterior con información sobre cómo debería ser realmente el cuerpo.
Si Extremis fuera inyectado en una persona común y corriente, entonces evaluaría todo el cuerpo humano como erróneo y herido, enviando la información al cerebro de que todo el cuerpo, externa e internamente, está mal, transformándolo completamente en una herida abierta para ser curada y cambiada por y para los estándares de Extremis. Desafortunadamente para él, tenía hiperregeneración. Con ella activa, Extremis no podría imponerse sin restricciones. El calor poco a poco empezó a convertirse en un problema a medida que empezó a lamerse los labios secos. En cualquier momento no Ark. Un grito gutural atravesó su garganta mientras su cuerpo sufría espasmos, ahora tan caliente que emitía vapor. El calor continuaba pulsando por sus venas, un infierno interno que parecía querer derretir sus órganos. GRRRRRRRR. Un gruñido reptil escapó de su boca mientras la forma segundo amenazaba con estallar. Aguanta, 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 cantaba mientras se negaba a perder el control. Cambiar a la forma segundo disminuiría en gran medida el efecto de Extremis, ya que los genes del suero de lagarto se expresarían por completo. Unas líneas brillantes danzaban como ríos de fuego bajo la superficie de su piel, arrojando un resplandor sobrenatural que iluminaba la habitación. Recorrieron su cuerpo, desde el corazón hasta las manos y las piernas, delineando hermosos patrones en su figura esculpida antes de formar una corona de fuego en su frente. ¿Está formando un nuevo sistema circulatorio?, pensó confundido mientras observaba las líneas brillantes que trazaban algo exquisito en su cuerpo. Lamentablemente, su atención se distrajo cuando otro ataque de dolor abrasador explotó desde su centro, su piel se puso cada vez más roja a cada segundo. Ark. Dejó escapar un grito apagado mientras se retorcía en el suelo. La fusión de los sueros había desencadenado una intensa agitación en su interior. El Extremis, impulsado por su mandato de reescribir el mapa del cuerpo, chocó con el poder hiperregenerativo inherente del suero del lagarto. Al infiltrarse en el centro de recuperación del cuerpo, intentó imponer sus estándares, considerando que el cuerpo era erróneo. Pero la hiperregeneración se negó a permitirle considerar que su cuerpo era defectuoso. Era un conflicto que había previsto, pero que no podía hacer nada para evitar. Si decidía suprimir uno, nunca podría obtener las verdaderas ventajas de su suero. Arrugh. Fue un dolor necesario. Los momentos iniciales fueron caóticos. El cuerpo rechazó violentamente la infusión extraña, expulsó el código genético por vía oral y causó una pérdida significativa de sangre. Bled. Tosió mientras la sangre brotaba de sus orificios sin control. Si no fuera por Genelok y la hiperregeneración, no solo habría muerto, sino que habría inundado parcialmente la habitación con su sangre. Jadeó en busca de aire mientras su sangre se disipaba en micropartículas, su conciencia entraba y salía de la oscuridad. Los sistemas de su cuerpo se pusieron en marcha a toda marcha, formando costras de baja calidad que se expandieron y cubrieron el cuerpo con un capullo protector. Pero este capullo no era solo un escudo. Era una convergencia de dos sueros poderosos que se entrelazaban para remodelar el cuerpo y convertirlo en algo incomprensible. El vapor continuó saliendo de su capullo mientras su piel, músculos y sistema esquelético pasaban por una revisión, derritiéndose y quemándose antes de ser reforjados. Más fuertes, más eficientes y mucho, mucho más letales. Era una mezcla de dolor y euforía, tanto que no podía distinguir uno del otro. Las horas transcurrieron en un borrón de dolor insoportable y cambio, mientras perdía y recuperaba la conciencia, pero el capullo orgánico de color marrón oscuro que parecía el huevo de un monstruo no mostraba ningún cambio. Estaba arraigado en el suelo, con patrones de venas abultadas que se clavaban en el hormigón. BZZZ. BZZZZ. BZZZZZ. De repente, su mochila que estaba guardada en la esquina comenzó a zumbar, y fue en ese mismo momento, que el capullo tembló. Grieta. Capítulo 52. ¿No lo entiendes, gusano? Me niego. Gritó Doom mientras el campo gravitacional alrededor de Mephisto se multiplicaba por 10. Un gigantesco círculo mágico se manifestó debajo del hombre de negro y unas cadenas verdes se dispararon para atraparlo. Sin embargo, Mephisto simplemente sonrió, arrojando el rubí gigante que contenía a la madre de Doom en el camino de las cadenas antes de dispararse hacia la grieta recién creada en la realidad que conducía a su dimensión. No se puede negociar con Doom sin más, tronó Doom una vez más mientras sus cadenas se negaban a detenerse, rompiendo el rubí envolviéndose alrededor de los brazos de Mephisto. Especialmente no con miserables como tú. Auge. El rubí y su madre se disiparon en una ilusión cuando Mephisto fue arrojado al suelo, con cadenas verdes deslizándose sobre sus extremidades como serpientes. La grieta en la realidad se cerró a la fuerza cuando las runas arcaicas expulsaron a la dimensión que se atrevió a poner un pie en el castillo de la perdición. Clank. 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 Los sonidos de los pasos de Doom resonaron en los oídos del diablo mientras se acercaba. Víctor tilde otra vez con el orgullo, cantó Mephisto mientras lo presionaban contra el suelo de mármol. ¿Por qué tu ego es tan grande? ¿Estás compensando algo más?
Ah, pobre Valeria, no debe haber estado satisfecha, uff. Una bota metálica se estrelló contra la boca del hombre y lo hizo callar. Me has ensuciado las botas. Dom miró a Mephisto con desdén. Es una lástima. Me gustó bastante. Ay. Mephisto hizo una mueca de falso dolor. Tú ganas, tú ganas. Haz lo que quieras. El diablo cesó su lucha y suspiró derrotado, pero no había ninguna señal de satisfacción en el rostro de Dom. Golpe. Un puño enguantado atravesó el pecho de Mephisto, sin arrancarle nada. Una marioneta, espetó Dom mientras el cuerpo sonriente del diablo se disipaba en volutas de fuego. No importa. Su presencia aquí no revela su poder, sino su miedo. Se dio la vuelta rápidamente y salió por las gigantescas puertas, con su capa verde ondeando detrás de él. Conocía a Mephisto mejor que nadie en la tierra y sabía a ciencia cierta que Mephisto no había venido aquí para destruir el santuario. Probablemente tenía otra persona encargada de esa tarea, alguien mucho más confiable que él. No, Mephisto estaba allí para provocarlo. Fue para recordarle que todavía tenía sus manos sobre su madre. Tu arrogancia será tu indecorosa virtud, bufón infernal. Los ojos de Dom brillaron con diversión. Así como tú has mirado a través del destino en un intento de construir tu magro reino, yo también lo he hecho. Lo he visto, bufón infernal. El que se convertirá en el heraldo del descenso y de vuestra perdición, murmuró mientras su figura desaparecía en el largo pasillo. Espero conocerte, Peter Benjamin Parker, el de Vilscrouge. Grieta. Una gran grieta partió prácticamente por la mitad del capullo cuando una mano humana humeante salió de él. Le siguió otra que agarró los costados de la crisálida orgánica, la partió por la mitad con un movimiento rápido y diestro y dejó escapar una gran ráfaga de vapor que envolvió la habitación polvorienta. Nunca volveré a hacer eso. Una figura salió de los restos de la crisálida, agitando los brazos para quitarse el vapor que había desprendido demasiado. Finalmente, el vapor se disipó lentamente y dejó al descubierto a un hombre cuya apariencia solo podía describirse con términos como impecable e inmaculado. Cada músculo estaba perfectamente tallado en un cuerpo que parecía haber sido creado por los mismos dioses. Sus ojos color avellana, que brillaron brevemente con un color naranja brillante, bebieron su cuerpo recién reconstruido y las sensaciones que lo acompañaban. Se sentía, poderoso y mucho más en control de sí mismo, como si cada fibra muscular estuviera bajo su jurisdicción consciente y voluntaria. Sentía que podía detener su corazón si así lo deseaba. No solo era mucho, mucho más poderoso que antes, sino que esta era solo su forma básica. Eso no era todo, ya que disfrutaba de la sensación de tener la mente vacía por un tiempo. Obtener el gen X de Shaw para la absorción de energía psiónica tuvo el costo de perder su control sobre los reptiles y desorganizar mentalmente los cerebros humanos, pero fue una compensación que valió la pena. Habría renunciado a cualquier cosa para evitar que la gente se metiera en su cabeza. Esto es bastante abrumador, murmuró Peter mientras extendía la mano hacia su centro y dirigía una increíble cantidad de energía hacia su mano. Pudo ver cómo sus venas comenzaban a iluminarse lentamente, haciendo que su brazo brillara con una temperatura capaz de derretir el acero como si fuera masilla. Fascinante, sonrió mientras el aire comenzaba a deformarse por el calor. Pero justo cuando iba a probar la temperatura más alta que podía alcanzar con la manipulación exotérmica, notó algo que no esperaba en absoluto. ¿Por qué puedo sentir dos interruptores en mi cabeza? Pensó confundido mientras su mano comenzaba a enfriarse lentamente. Espera, no me digas, la fusión de Extremis y el suero del lagarto indujo espontáneamente otra forma. ¿Tengo otra transformación además de la forma segundo? BZZZZ. BZZZZ. BZZZZZ. Caray, ¿no me dejarías tener mi momento? Se quejó mientras sacaba su teléfono de la mochila sin aplastarlo accidentalmente. A pesar del aumento de fuerza desconocido del Extremis, su control sobre su cuerpo era impecable. Poseía un control tan excepcional que incluso si golpeara con el puño una pared de concreto mientras sostenía un huevo, no se rompería. Peter. Tienes que volver. La voz frenética de Mai se escuchó a través del teléfono en el momento en que respondió la llamada. ¿Qué? ¿Por qué? Peter frunció el ceño. Han visto a otro de esos superhombres en la ciudad. Dijo apresuradamente. Vuelve aquí. ¿Dónde? Preguntó de inmediato, intrigado. Se trataba de otro supervillano que había sido tan estúpido como para revelar su identidad al público. En algún lugar de Bleecker Street, no es seguro. Pero no está cerca de donde estoy. Parker, estoy preocupada. Me sentiré mejor si estás aquí. Está bien, estaré allí en unos minutos. Hacer clic. Bleecker Street. ¿No es interesante? Pensó mientras guardaba el teléfono en el bolso. Pero antes de eso, tengo que probar algo, sonrió mientras respiraba profundamente y buscaba el interruptor extraño en su cabeza. Un clic mental sonó en el momento en que lo hizo, Bit se activó en ese mismo instante y envió los desencadenantes hormonales designados a través de su cuerpo.
Ah. Respiró profundamente mientras sus iris se volvían de un naranja oscuro y sus pupilas eran rendijas verticales. Una oleada de calor surgió de su interior. Era un calor intenso que corría por sus venas como fuego líquido, vigorizando cada una de sus células. Empezó en su interior, antes de extenderse hacia el exterior en una ola palpitante. En un abrir y cerrar de ojos, su piel empezó a sufrir una transformación peculiar. Unas escamas oscuras, parecidas a la obsidiana, se abrieron paso desde debajo de la superficie, cada una áspera y rugosa, y parecían absorber la luz que caía sobre ellas. Corrieron para envolver sus brazos musculosos y partes de su torso, floreciendo en su cuerpo cincelado con una furia insatisfecha. Las puntas de sus dedos se alargaron y formaron garras afiladas, parecidas a la obsidiana, que parecían existir solo para desgarrar y rasgar, mientras sus músculos se hinchaban y se contorsionaban, clamando por adaptarse al repentino aumento de fuerza. Cada garra curva brillaba con un tenue resplandor naranja, como si estuviera lista para ser calentada a temperaturas que rivalizaban con las de la superficie del sol. Su respiración se entrecortó una vez más cuando sintió otra explosión de fuerza, sus fibras musculares casi vibraron de alegría. Sus pupilas se estrecharon aún más cuando llevó sus manos escamosas a su cara, notando de inmediato el brillo naranja parecido a la lava que parecía hervir a fuego lento debajo de las escamas de color negro azabache, esperando explotar. ¡Guau! Mientras tanto, en una base petrolera rusa EIP, Volya Orlov hacía girar en la mano un cigarrillo hecho a mano mientras se reclinaba en su suave silla giratoria de su oficina. Se suponía que no debía fumar, pero los viejos hábitos son difíciles de eliminar. La prohibición de vender cigarrillos en las bases no hizo mucho por frenar su adicción. En cambio, simplemente lo llevó a aprender a fabricarlos él mismo. Su oficina era una habitación modesta y le gustaba. Su escritorio ocupaba la mayor parte del espacio, mientras que una gran ventana a un lado le ofrecía una buena vista del paisaje igualmente modesto del exterior. Toc. Toc. Oh, mierda, dijo en voz baja mientras apagaba rápidamente el cigarrillo y lo tiraba al pequeño cubo de basura que había a un lado. Pase. La puerta se abrió y apareció uno de sus colegas, con la nariz arrugada, mirándolo con decepción. Dijiste que lo detendrías, Orlov, murmuró mientras entraba con un archivo debajo de la axila antes de tomar asiento en una de las sillas frente al escritorio. Al final Orlov se encogió de hombros antes de optar inmediatamente por cambiar de tema. ¿Qué te pasa? No tienes buen aspecto y no creo que sea solo el humo del cigarrillo. Tienes razón. Los altos mandos están en pánico, asintió su colega, arrojando furioso el expediente sobre la mesa. Algo sobre el desplome de las acciones. Quieren que nuestra producción de petróleo se duplique para finales del mes próximo. Mierda. Eso significa, Orlov miró el archivo. Otra transferencia. ¿A dónde? Preguntó tentativamente. Con suerte, sería un lugar con buena comida. El Ártico. Mierda. Lo sé, yo mismo quería golpearlos. ¿Quieres un cigarrillo? Vete a la mierda, Orlov. Capítulo 53. Guau. El vapor escapó de su boca mientras exhalaba, mientras se estiraba en su nueva forma. Un híbrido entre su forma base y su forma segundo. Las escamas dentadas cubrían la totalidad de sus brazos y partes de su torso antes de trepar hasta su rostro y envolverlo parcialmente. Las garras parcialmente dentadas que alargaban las puntas de sus dedos eran retráctiles y parecían lo suficientemente afiladas como para cortar prácticamente cualquier cosa. Escríbete. Se hundieron en sus dedos, que ahora parecían uñas inusualmente afiladas. Necesito entender los cambios debidos al suero y mis límites, pensó mientras se sentía un poco abrumado por los cambios. Era como si hubiera obtenido acceso a un sistema biológico completamente nuevo de su cuerpo y eso no estaba tan lejos de la verdad. Había sentido vívidamente que Extremis formaba algo así como un... Pero antes de eso, realmente no puedo salir luciendo así, suspiró mientras regresaba a su forma base mientras su ropa crecía fuera de su piel. Además, debido a que Extremis tenía un sentido innato de optimización y un afán de perfección, ahora parecía la segunda venida de Adonis. Un mentón impecable, un físico exquisitamente proporcionado y una mandíbula que parecía capaz de cortar metal. Su encanto de Peter se había multiplicado exponencialmente y no tenía idea de cómo explicarlo. Bueno, ahí va todo, dijo encogiéndose de hombros, aprovechando la bola de energía aparentemente interminable que había en su interior y llenando todo su cuerpo con ella. Esta vez, en lugar de calentar el cuerpo, se concentró en darle forma, moldeándolo como arcilla. Un pequeño sonido de incomodidad escapó de su boca mientras su cuerpo brillaba al rojo vivo por unos momentos, encendiéndose como una antorcha humana. Como un herrero psiónico, luego lentamente martilló mentalmente su cuerpo en la forma que deseaba. Medio minuto después. Mejor, dijo, luciendo ahora igual que antes del suero. Claro, seguía siendo sumamente atractivo, pero ya no parecía una encarnación de Apolo.
La crisálida ya se había disipado en micropartículas debido a que ya no era parte de su cuerpo, por lo que la habitación volvió a estar polvorienta y vieja, aunque un poco más agrietada y rota a lo largo del piso. Rápidamente agarró su mochila antes de derribar la puerta. Ahora bien, ¿qué supervillano idiota está atacando el Santum Santorum? Pensó divertido, saltando silenciosamente del edificio y corriendo hacia Forest Hills. Pero primero, necesito encontrarme con la tía Ma y escabullirme de la casa. Solo si ella lo supiera. Podemos entrar ya. Gimió aburrida una hermosa rubia mientras se reclinaba en un banco de madera. Estaba vestida con un ajustado traje de spandex rojo y negro mientras un disco dorado flotaba sobre sus dedos extendidos. Sus compañeras de equipo, que vestían de manera similar, parecían acostumbradas a sus payasadas. El hombre que estaba de espaldas a ella en la calle vacía se dio la vuelta con el ceño fruncido. Vestido con un traje inusualmente elegante, parecía que acababa de faltar a su propia boda. Una barba naranja grande y bien recortada cubría la mayor parte de sus rasgos faciales, pero el ceño fruncido que adornaba su rostro regordete era muy evidente. Grifo. Golpeó con fastidio su bastón forrado de oro contra el suelo antes de apoyarse en él con bastante fuerza. Su gran barriga era prueba suficiente de su mala salud. Jennifer. Es la sexta vez que me preguntas esto a pesar de que te he dicho repetidamente que debemos esperar la señal de la Reina Blanca, dijo con desdén. Pero si ha pasado tanto tiempo. Se quejó, pateando como una niña pequeña. Bueno, dada su estatura, era una adolescente, pero no parecía actuar como tal. Manuel, hazla callar. El hombre miró al chico delgado y vestido de manera similar que estaba a su lado. Parecía tener una cara de póker perpetua mientras un paquete largo y envuelto estaba a su lado. Manuel asintió mientras Jennifer se sentó en pánico. Oye. Me callaré. Lo juro. Dijo, agitando los brazos en pánico. El disco dorado se disipó en el aire, pero sus protestas fueron en vano ya que Manuel chasqueó los dedos, haciendo que sus ojos se volvieran casi como los de un zombi. No había necesidad de eso, se quejó su segundo compañero de equipo. Era un hombre gigantesco que medía 1,98 m y era casi tan ancho como la puerta de un coche. La licra roja y negra apenas envolvía el mar de músculos que era su cuerpo. Era solo un chico que había llegado a la pubertad hacía un par de años pero que ya parecía el ganador de una competición de culturismo. ¿Estás cuestionando a tu obispo, Beth? El hombre bien vestido miró fijamente al hombre musculoso. No me atrevería, obispo Leland, tragó saliva Beth mientras una fuerte presión golpeaba sus hombros, haciéndolo inclinarse. Bip. Una alarma silenciosa parpadeó en el reloj futurista de Leland, lo que le hizo ponerse de pie antes de apoyarse pesadamente en su bastón. Manuel, Beth y Jennifer se pusieron de pie inmediatamente, los ojos de la rubia recuperaron su brillo anterior. No parecía recordar que la habían jodido mentalmente un par de segundos antes. La reina nos ha dado la señal. Estén alertas. Sonrió Leland mirando a los niños, quienes, aparte de Manuel, con cara de piedra, parecían increíblemente emocionados. Por fin. Ya casi ha pasado media hora, gruñó Beth mientras hacía crujir sus nudillos. Todos dirigieron su atención a la maravilla arquitectónica que tenían ante ellos. Era una mezcla de influencias góticas y victorianas que destacaba como un pulgar dolorido en una calle relativamente común. Columnas ornamentadas flanqueaban la gran entrada, donde una imponente puerta de madera, adornada con patrones esotéricos, custodiaba el umbral. El dispositivo de teletransportación que habían llevado a la calle había asustado a los civiles y alertado a las autoridades, pero esos eran inconvenientes menores. Una vez que destruyeran el edificio, se irían en poco tiempo. ¡Guau! Atención. Aquí la policía de Nueva York. Por la seguridad de todos, por favor, entréguense pacíficamente. Poco a poco, aparecieron varios helicópteros llenos de agentes de policía y agentes del SWAT, mientras numerosas armas apuntaban a todos ellos. El débil sonido de las sirenas de la policía en la parte trasera se hizo mucho más fuerte a medida que los vehículos blindados se detenían a ambos lados de la calle. Ah. Aquí están, le sonrió Leland antes de mirar a Jennifer. Querida Ruleta, ¿podrías hacernos tener un poco más de suerte? Sí, obispo, asintió Jennifer apresuradamente, conjurando 4 discos dorados que lanzó de inmediato a todos, incluida ella misma. Desaparecieron en el interior de todos, alterando sus campos de probabilidad y haciéndolos un poco más afortunados. Esta es vuestra última advertencia. Si alguno de vosotros muestra siquiera un atisbo de vuestros poderes sobrehumanos, dejaremos de ser tan cordiales. Leland frunció el ceño y estaba a punto de estrellar los helicópteros contra el suelo cuando su visión fue envuelta por un poste telefónico. Manuel Dalla Rocha nunca había sentido emociones, estaba demasiado ocupado manipulando las de los demás. Por eso, el poste de teléfono que se dirigía velozmente hacia el obispo solo le hizo levantar una ceja. Auge.
El poste fue arrancado del aire y se estrelló contra la carretera antes de que pudiera tocar al obispo, agrietando el suelo y llenando el aire con alquitrán seco. Ni siquiera medio segundo después, una mancha negra se dirigió hacia el obispo una vez más, probablemente con la esperanza de aprovechar el caos. Desafortunadamente, no había que subestimar al obispo, ya que el objeto también se estrelló contra el suelo, levantando más polvo y escombros. Ah. Ahí estás. Se rió el obispo cuando el humo se disipó, revelando la figura familiar del héroe que había reducido sin ayuda de nadie la tasa de criminalidad de una de las ciudades más pobladas del mundo. Solo que esta vez, no llevaba su temible máscara con garras. Barbilla angulosa, nariz afilada, piel pálida como la muerte, pelo blanco, armadura de cuero medieval con protectores metálicos en los hombros y las muñecas y ojos de un gris profundo que no delataba ansiedad. No había forma de confundirlo. Era el infame Ghoul, el hombre o monstruo que podía regenerarse a partir de casi cualquier cosa. Te esperábamos, se rió Leland, secándose el sudor de la frente mientras respiraba con mucha más dificultad. Debido a su mala salud, usar sus poderes en rápida sucesión era extremadamente pesado. Luego miró a Manuel, que lo miró con su habitual cara de póker. Solía emular las emociones de los demás para encajar, pero dejó de hacerlo cuando la Reina Blanca lo engañó. Ahora le gustaba ser él mismo. Cuida de él, ¿quieres? Beth, la policía es toda tuya, dijo el obispo mientras la policía seguía gritándoles. Demasiado aterrorizada para atacar, pero demasiado enojada para retroceder. Manuel asintió y recogió el paquete largo que tenía a su lado mientras Beth gruñía y corría hacia los coches de policía que descargaban cargador tras cargador en el cuerpo del hombre en vano. Era un pequeño Hulk en ese sentido. Muéstrame tu cuello, murmuró Manuel, mientras volvía su atención hacia el Ghoul que todavía estaba arrodillado, presionado en el camino por los poderes del obispo mientras sacaba la ropa del paquete, revelando una katana de color rojo brillante cuya empuñadura agarraba. Viniste preparado, veo, una voz monstruosa e inhumana sonó en sus oídos mientras el Ghoul observaba la espada. ¿La reconoció? ¿No era esta una de las armas más secretas y poderosas del círculo interno? Manuel suspiró y caminó hacia la figura arrodillada mientras levantaba la espada en el aire. Quería terminar con esto de una vez. Quebrar. Chasqueó los dedos mientras miraba los ojos grises de Ghoul. Pensamientos suicidas, susurró en la mente del hombre, observando con satisfacción cómo esos ojos grises se abrían de par en par por la sorpresa. La gente se doblegaba tan fácilmente a su voluntad. Ahora, para el final, sonrió, preparándose para bajar la espada. Auge. Manuel casi dejó caer la espada del susto cuando una explosión gigante resonó en sus oídos. Miró hacia arriba confundido y vio a Beth estrellado en la carretera en un cráter gigante con la icónica figura de Ghost Spider de pie sobre él. ¿Puedes dejar de jugar y ayudar? Dijo con voz molesta. ¿Ayuda? Oh, mierda. El corazón de Manuel dio un vuelco por primera vez en su vida cuando miró hacia abajo y se encontró con esos ojos grises profundos que lo miraban divertidos. Lo siento, voy para allá, murmuró el Ghoul mientras se ponía de pie lentamente, sus músculos sobresalían mientras se elevaba sobre Manuel. Incluso pudo escuchar la exclamación de sorpresa del obispo cuando el Ghoul ignoró sus poderes como si fueran una molestia. Quédate abajo, demonio. Manuel, mátalo ya. Resopló el obispo de dolor mientras multiplicaba por 10 la presión sobre el Ghoul. Crack. 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 Hermosos patrones de grietas se extendieron sobre el camino ya destrozado mientras la misma gravedad exigía que todo y todos se retiraran. Los autos se convirtieron en pedazos de chatarra, los árboles se agrietaron, convirtiéndose en pasta, y las cercas de metal crujieron y se doblaron, pero el Ghoul continuó de pie, erguido como un palo, como si la presión pudiera haber sido equivalente a usar otro conjunto de ropa. Pero lo hice. Tartamudeó Manuel antes de recomponerse y chasquear una vez más, intentando convertir al Ghoul en un zombie sin mente. Quebrar. Mátate. Quebrar. Mátate. Quebrar. Mátate. Manuel se tambaleó hacia atrás, sus palmas sudorosas hicieron que la espada roja cayera al suelo mientras el Ghoul dio un paso adelante, mirándolo con una mezcla de lástima y desdén. ¿Por qué no me escuchas? Balbuceó Manuel, con el corazón latiendo a punto de estallar. Sus poderes nunca le habían fallado antes. Siempre te escuchan. ¿Por qué no te suicidas? ¿Por qué? El sudor le cubría el rostro mientras esperaba una respuesta. ¿Así se sentía el miedo? ¿Así se sentían todas sus víctimas cuando secuestraba sus mentes? ¿Cuándo las obligaba a suicidarse? El Ghoul simplemente tomó la espada roja, admirando la katana por unos segundos antes de mirarlo a los ojos. Soy el Ghoul, tonto, dijo con naturalidad, colocando la espada Muramusa en su hombro. Ya estoy muerto. Capítulo 54. Cucú. El colapso mental de Manuel fue interrumpido con una precisa patada en la cabeza en la sien. ¡Bam! Ejerció la fuerza suficiente para noquearlo y no hacer explotar accidentalmente su cabeza como una sandía.
El control total del cuerpo que tenía gracias a su extremis siguió dando resultados. La sensación que inducía era estimulante. Pero justo en ese momento, las alarmas sonaron en su cabeza, advirtiéndole de un ataque inmensamente peligroso que se dirigía hacia su cabeza. Con un paso lateral y un pequeño giro, esquivó el proyectil, que era un disco mágico de color negro intenso que desapareció rápidamente en la carretera destrozada. Miró a la agresora, una joven rubia que levantó las manos nerviosamente. «Joy, perdón», tartamudeó, dando varios pasos hacia atrás. «Me rindo. No me hagas daño. Me gusta caminar». Parecía que su temible reputación le precedía. «No negocio con terroristas», se encogió de hombros antes de correr hacia la aterrorizada ruleta y golpear la empuñadura de la espada Muramasa en su mandíbula con suficiente fuerza para exceder el umbral de fuerza contundente, dejándola efectivamente inconsciente. Sus manos se extendieron hacia su armadura, sacando una pequeña jeringa mecánica que rápidamente inyectó en su muñeca, tomando una muestra de sangre. Manipulación de la suerte, sus ojos brillaron con curiosidad científica. Me pregunto cómo funciona eso. Auge. Mierda. Golpe. Golpe. Bam. Necesito ayuda aquí. Miró hacia la posición de Gwen y la encontró esquivando y zigzagueando los salvajes golpes de un BF mucho más grande, mucho más musculoso y mucho más fuerte que hacía temblar la tierra con cada paso. El mutante pisoteó coches de policía y corrió a través de edificios mientras los equipos SWAT descargaban sus armas sobre él, pero estos simplemente rebotaron. Parecía que ella estaba lidiando con el asalto sin sentido bastante bien, al envolver sus extremidades y ojos con una red, pero Beth parecía estar volviéndose más fuerte y más grande con el paso del tiempo, aparentemente desarrollando nuevos conjuntos de músculos que ni siquiera él reconocía. La fuerza actual del hombre había excedido por mucho la forma base mejorada de Peter. «Espera», gritó por encima del sonido de los disparos constantes mientras se preparaba para saltar en medio de la pelea, mientras ya construía un modelo predictivo bastante detallado de Beth en su cabeza. El mutante parecía haber tenido algún tipo de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, pero parecía haber abandonado todo eso, recurriendo a las torpes peleas de perros. Pero justo cuando sus poderosas piernas se levantaron del suelo, una fuerza invisible lo arrojó hacia abajo. Auge. «No irás a ninguna parte», escupió el obispo, mientras la sangre brotaba de todos sus orificios. Parecía haber dejado de limitarse a sí mismo, liberando todo el poder que tenía dentro, sin importar lo que eso le hiciera a su cuerpo destrozado. El mismo aire parecía ser arrastrado hacia el suelo mientras una cantidad titánica de presión descendía sobre sus hombros, haciéndolo tropezar y tensar sus músculos hasta el límite. Explosión. Explosión. La fuerza fue tal que todos los edificios en un radio de 50 metros, desde las pequeñas y sucias tiendas hasta los gigantes de hormigón, se derrumbaron sobre sí mismos, liberando gigantescas ondas de choque y olas de polvo. Los helicópteros fueron arrancados del cielo y estrellados contra el suelo por un matamoscas invisible mientras la mitad de la fuerza policial fue aplastada junto con sus autos y pertenencias, convirtiéndose en panqueques sangrientos de carne y metal. Gritos de dolor, sorpresa, angustia y desesperación junto con sonidos de edificios y helicópteros explotando atacaron sus oídos mejorados, pero un familiar gemido de dolor atravesó el caos. Su cabeza se giró hacia Gwen, que estaba siendo aplastada contra la carretera, mientras la enorme figura de Beth se dirigía lentamente hacia ella, luchando contra la colosal presión. Y vio rojo. El tiempo parecía ralentizarse mientras una furia candente lo recorría por dentro, llenando cada rincón y grieta de su cuerpo recién evolucionado. No era figurativo. Su cuerpo había comenzado a calentarse a cientos de grados, derritiendo lo que quedaba de la carretera y haciendo que el aire se doblara y deformara. La visión manchada de sangre de Leland se entrecerró cuando notó que Dewoul mostraba una habilidad no registrada. ¿Mutación secundaria? Pensó lentamente, mientras su cuerpo enfermo luchaba por mantenerse en pie debido al abuso de su poder. Se sentía cada vez más mareado y dudaba de poder recuperarse ante pequeña hazaña. «Si caigo, me llevaré conmigo al chico de oro de Nueva York», se burló, volviéndose a concentrar en Dewoul, pero el infame antihéroe no estaba a la vista. Sus pobladas cejas se estrecharon en señal de confusión. Y en la confusión permaneció mientras su cabeza era removida limpiamente de su rechoncho cuerpo. Beth casi fue lanzado al aire cuando la presión titánica que anteriormente ejercía sobre sus hombros antinaturalmente anchos desapareció abruptamente antes de que una gigantesca nube de polvo lo cubriera. «Obispo», tosió levemente, su comentario rápidamente ahogado por los gritos de pánico de los agentes de la ley sobrevivientes y los disparos. Miró a su alrededor con una mayor conciencia, manteniendo aún una parte de su atención en el cuerpo que gemía de Ghost Spider. Su falta de fuerza seguramente había provocado que se rompieran algunos huesos cuando el obispo decidió ir a por todas. ¿Había derrotado Manuel al Ghoul? Si era así, tenían que destruir el Santum Santorum y escapar.
No tenía intención de que lo atraparan en su primera misión, por no hablar de quedar prisionero en la temida balsa. HMM. Se tensó mientras cruzaba instintivamente sus antebrazos gigantes sobre su torso justo antes de que un puño atravesara el polvo. Auge. Se deslizó más allá de su defensa armada apresuradamente y le destrozó la cadera con facilidad. Aruk. Escupió tropezando hacia atrás y desplomándose en el pavimento destruido, estupefacto por la gran fuerza detrás del pequeño puño. OMS. La sentencia de Beth fue brutalmente interrumpida con un breve destello de luz roja, y sus ojos captaron una mirada de su asesino justo antes de ser decapitado. Unas líneas incandescentes danzaban como ríos de fuego sobre la piel del ghoul, visibles incluso a través de su armadura oscura. Se deslizaban por sus brazos, hasta la vibrante espada murumusa y subían por su torso, delineando hermosos patrones antes de formar una corona de fuego en su frente, un marcado contraste con su piel pálida como la muerte. Parecía un avatar de un dios. No, los últimos pensamientos de Beth resonaron en su solitaria cabeza mientras la imagen de esos iris dorados con pupilas de reptil levantaba su cabeza una vez más. Ningún hombre podría tener esos ojos. No era un avatar. Él no era mortal. Francis G. Castle salió del helicóptero con todo el equipo SWAT mientras observaba la destrucción que tenía ante sí. Parecía como si un gigante hubiera pisado una calle concurrida antes de agacharse y golpearla con más fuerza. ¿Cuántos? Gruñó con los dientes apretados y apenas disimulando su ira al ver cuerpos aplastados y grandes cantidades de sangre manchando el pavimento. El número de estos incidentes sobrehumanos había aumentado drásticamente en los últimos años y no le gustaba ni un poco. Si hubiera sido 5 años más joven, no se le habría ocurrido volver a su antiguo pasatiempo de cazar personalmente a esa escoria. 32 muertos y 21 agentes heridos, respondió su colega con voz sombría mientras el personal municipal limpiaba los escombros y ayudaba a los heridos. Joder. Juró mientras agarraba inconscientemente su arma, un destello de luz demoníaca pasó por sus ojos azules. Rápidamente sacó la cabeza del profundo y oscuro abismo de su mente antes de reafirmar su voluntad, murmurando un mantra familiar en voz baja. Todos los que pensaban que estaban por encima de la ley, o fuera de ella, o más allá de ella. Sabían que la ley solo servía para mantener a raya a la gente buena. Y todos se rieron. Se rieron de la ley. Pero no se rieron de mí. Capítulo 55. Blandir la espada murumusa le proporcionó una sensación de euforía que nunca antes había experimentado. Por desgracia, la rabia que había experimentado había acabado con todo el placer que había sentido al blandir la mítica espada. ¡Puaj! Entrecerró los ojos con preocupación mientras ataba firmemente una tablilla al tobillo de Gwen. Estaban de nuevo en su almacén y esperaba que no se tomara mal el hecho de lesionarse antes de su gran día. ¿Estás bien?, murmuró ansioso, dándose patadas internamente por tomarse su tiempo con los lacayos de Emma Frost, quienes probablemente eran los mutantes rebeldes. Había reconocido a los asaltantes vestidos de spandex como los Aliens y al obispo rechoncho como Leland. No podía haber nada más obvio que eso. El hecho de que estuvieran conspirando para destruir el Sanctum Sanctorum no era bueno. No le sorprendería que los otros Sanctums hubieran sufrido ataques similares. ¿El Club del Fuego Infernal planeaba apoderarse del mundo? Si era así, ¿por qué atacar los Sanctums, las pocas cosas que evitaban que la Tierra fuera devorada por poderosas entidades multidimensionales? Estoy bien. Se quejó ella, mirándolo fijamente. A mí me parece que estás más que bien, le dijo Peter con un guiño atrevido, provocando que ella pusiera los ojos en blanco de forma exagerada. Oh, cállate, todavía estoy enojada porque estás pasando por tu evolución sin mí. Volvió a mirarme fijamente. Suspiró. No te conté sobre él. Sí, tu sentido del peligro te estaba molestando bla, 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 y yo habría muerto si no hubieras evolucionado en la pelea. Lo entiendo, descartó la explicación entrante con un resoplido. Entonces, eso no significa que no esté enojada contigo. Lo acercó más para darle un beso en la mejilla. Las mujeres somos bastante irracionales, ¿no? Peter tragó saliva. Invocó el quinto. La sonrisa de Gwen se hizo más amplia. No soy el gobierno. Tu padre es un oficial. Se acerca bastante. Se encogió de hombros y ella le hizo un gesto con la nariz en respuesta. Él devolvió el favor, lo que se convirtió en una pelea simulada de lucha libre mientras Bob, la araña mecánica, los animaba, cesando sus intentos de cortejar a la impresora 3D. Ríndase, señor criminal. Declaró Gwen mientras lo sujetaba con un estrangulamiento trasero. Su prodigiosa fuerza de 10 toneladas era incapaz de cortar el flujo de sangre a su cerebro. ¿Esto es un juego de rol?, se preguntó en voz alta, mientras Gwen intentaba con todas sus fuerzas estrangularlo, en vano. ¿Quieres que así sea?, le susurró al oído. Él se escapó del estrangulamiento usando su fuerza superior y se dio la vuelta, ahora mirándola. ¿Es aquí donde me besas, señor criminal?, le sonrió.
Se inclinó hacia ella, con una respuesta ingeniosa en la punta de la lengua, pero se detuvo cuando reconoció la mirada en sus ojos. Era una mirada que él reconocía. Sus ojos tenían la misma mirada vacía después de que su concierto se arruinara y él hubiera estado cerca de matar a Tombstone. Gwen. HM. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Pasa algo malo? ¿Qué te hace decir eso? Puedo verlo en tus ojos. ¿Estás seguro de que tu segunda evolución no te permitió leer la mente? No, todo lo contrario. Y yo siempre estoy aquí para hablar, lo sabes. Ella suspiró y se sentó, haciendo una ligera mueca de dolor en el tobillo. Así que había algo, se reclinó. Ella asintió y susurró. ¿Tenías que matarlos? Mientras se acurrucaba y apoyaba la cabeza en sus rodillas. Peter arqueó una ceja. No sé si tenía que hacerlo. Quizá nunca lo sepa, pero lo hice. Entonces, ¿por qué? Lo miró a los ojos color avellana con incertidumbre. Lo hiciste para salvarme, lo sé. Pero eres fuerte, Peter. Eres la persona más fuerte que conozco. No podrías haber encontrado una manera de, no sé, simplemente no matarlos. Él se deslizó ágilmente junto a ella. Tienes razón, suspiró, deslizando su mano en la de ella. Podría haberlo hecho. Lo intenté. 2 de los 4 siguen vivos y el hombre del traje habría sufrido un paro cardíaco en 4 segundos. Aplastó a decenas de personas sin siquiera mover una ceja y a ti también te dolió. No, no es una excusa, pero solo quería decirlo. Pero el otro chico, le frotó los dedos. Iba a matarte, Gwen, dijo Peter, apretando los dientes mientras un poco de ira familiar resurgió. Lo haría todo de nuevo si fuera necesario. Joey Gwen frunció el ceño y comenzó a decir, antes de suspirar y sacudir la cabeza. No voy a discutir, Pete. No cuando me salvaste la vida, pero una pequeña parte de mí todavía espera que no hayas recurrido a matarlos. A Peter se le encogió el corazón, analizando cada uno de sus movimientos y razonando de nuevo. Siempre se había considerado una persona segura de sí misma, pero últimamente había tenido experiencias que le demostraban lo contrario. El encuentro con el samurái plateado fue un recordatorio perfecto de que no era tan perfecto como inconscientemente creía. ¿Me he equivocado? Pensó preocupado. Dejé que la ira se apoderara de mí, ¿no? Dejé que el miedo tomara el control. Sabía que tenía problemas con esas emociones cuando me arrojaron a este mundo, pero nunca hice nada al respecto y eso me llevó a matar a un niño soldado. Metí la pata, suspiró, pasándose una mano por el pelo. Joder. Metí la pata. No tuvo problemas en matar a Leland, pero decapitar a Beth fue un terrible error de su parte. Mataría a cualquiera que fuera vil y lo mereciera. Beth había matado a numerosos policías y estaba a punto de matar a Gwen también. Pero, no solo Beth era un niño soldado que tenía la oportunidad de redimirse, y lo había hecho en los cómics, sino que Peter tenía la opción de incapacitar a Beth. Sin embargo, no lo hizo. ¿No era la misericordia un privilegio de los fuertes? Si era así, ¿por qué no se la había dado a Beth? Justo cuando estaba a punto de entrar en un círculo de autoanálisis y odio hacia sí mismo, Gwen lo atrajo hacia él para besarlo y él prácticamente se derritió en sus brazos. Siguió siendo un imbécil y un asesino, le sonrió. Y lo mataste para salvarme. Claro, podrías haberlo hecho mucho mejor, pero no te castigues por ello. Sí, gracias por eso, murmuró Peter agradecido. Francamente, si ella no se lo hubiera señalado, podría haber seguido el camino de un mudero. Definitivamente no quería ser un mudero. Si quieres agradecerme, entonces estás ayudando con la decoración. Gwen sonrió, dejando que Peter la ayudara a levantarse. Oh, ¿puedo hacer eso? Y ayúdame a explicar por qué tengo el tobillo roto. Mierda. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.